Bueno, hola con todos. A continuación vamos a presentar el capítulo número 4 del manual que estamos estudiando, que es de MATLAB. Entonces, el capítulo 4 hace referencia a la teoría del muestreo. Entonces, dentro de este paquete de teoría de muestreo vamos a analizar en primer lugar el ejercicio 4.1, el cual nos menciona que dice: el contenido de 7 contenedores similares de un ácido son 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10, 10.2 y 9.6 litros. Encuentra el intervalo de confianza del 95% para la medida de todos los contenedores si se supone que la distribución aproximada es normal. Entonces, lo que vamos a empezar definiendo es nuestro vector, que va a estar compuesto por aquellos ácidos en litros, que en este caso son 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10, 10.2 y 9.6. Vamos a tener un alfa de 0.5, que en el caso de no haber, o sea, de que el ejercicio no nos dé, va a ser siempre un alfa de 0.05. Y vamos a utilizar la función muhat, simhat, musi, que va a ser igual a la función normal fit en x y en alfa, que lo que hace es que sea medible la muestra que estamos ahorita queriendo utilizar. Entonces, considerando este ejemplo, vamos a proceder a ejecutar y nos va a dar las siguientes respuestas. Nos da que el intervalo de confianza, el alfa, va a ser de 0.05, vamos a tener un hat de 10, el sigma hat va a ser de 0.028 y vamos a tener un intervalo en cuestión que va a estar entre 9.7384 y 10.2616. Eso con respecto al ejercicio 4.1. Vamos a borrar este ejercicio y también hace referencia en el capítulo a lo que es la estadística inferencial, con lo cual vamos a realizar, donde lo que se va a realizar son pruebas de hipótesis. Empezamos entonces a plantear el ejercicio 4.1, el cual nos dice que consideremos los datos de DataPhase. Se quiere determinar si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las medidas que se muestran con un 95% de confianza y así la hipótesis sea nula, y la hipótesis aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces aquí vamos a decir que lo que hacemos es usar la función test2, que sirve para determinar o no la validez de una hipótesis. Entonces, considerando dos vectores, por ejemplo, vamos a utilizar la función hpci, que va a ser igual al test, que ya me le dije es para determinar si se acepta o no la hipótesis, y vamos a proceder a realizar el respectivo cálculo. Entonces, entonces determinamos que la hipótesis va a ser igual a 0, con lo cual nosotros tenemos que no se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces vamos a tener una probabilidad del 6.75 y vamos a tener unos límites de confianza que van a estar entre 0.7819 y 1.724 respectivamente. Entonces vamos a proceder ahora al ejercicio 4.2. El ejercicio 4.2 nos dice que el vendedor de cierta marca de automóvil afirma que el kilometraje medio del modelo XW es de 45.425 km por galón de gasolina. Un ente gubernamental de pesas y medidas cree que el vendedor está generando falsas expectativas a los clientes. 9 automóviles de este modelo son sometidos a prueba de 1 galón de gasolina y dan el siguiente resultado de kilómetros recorridos. Entonces tenemos primero nuestro vector, que va a estar entre 45.425 kilómetros, 41.640 kilómetros, 37.854 kilómetros, 39.747 kilómetros, 43.532 kilómetros, 640.47 kilómetros, 37.854 kilómetros y 39.747 kilómetros. Entonces la pregunta es: si se rechaza o se acepta la afirmación del vendedor, utilice un nivel de significancia del 0.01, es decir, sigma del 0.01 o 1%.
Entonces para este ejercicio de igual forma lo que vamos a hacer es estimar la función HCGI, HCXI, que va a estar en función de test, que como dijimos determina la validez de la hipótesis, y vamos a establecer como X el valor que nosotros queremos encontrar de nuestro vector, y vamos a definir por ejemplo un rango de kilometraje, el 45.425, con el nivel de significancia del 0.01. Entonces procedemos a ejecutar y como podemos ver es 1, lo cual significa que nosotros podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces vamos a tener con un nivel de significancia de 0.085%, vamos a tener vamos a tener un nivel de significancia entre el 37.9730 y el 45.3064. Y entonces vamos a proceder al realizar el siguiente ejercicio. Como se dijo, se rechaza la hipótesis nula en este ejercicio. Vamos a proceder ahora a realizar el ejercicio. Borramos este y vamos a pasar al ejercicio 4.3. El ejercicio 4.3 nos dice que probar la hipótesis de que la distancia media requerida para poder frenar un automóvil que va a 20 kilómetros es de 25 metros. Con base en una muestra de 100 conductores se obtiene que la distancia media es 27.3 metros. Con una desviación estándar de 2.1 metros, utiliza el nivel de significancia del 5%. Entonces tenemos como por ejemplo tenemos nuestro vector con los 100 medidas respectivamente que están ubicadas aquí en el vector D. Vamos a tener la función data que va a ser igual a D, el sigma que nos dé el ejercicio que es de 2.1, el alfa que es predeterminado y va a ser 0.05%, y los metros que van a ser en este caso los 25. Entonces la manera en que vamos a proceder a realizar el ejercicio es, en este caso vamos a darle en ejecutar, y como podemos ver dice que la hipótesis es 1, con lo cual nosotros podemos rechazar la hipótesis nula. Es decir que la distancia medida requerida para frenar es diferente a 25 metros, y esto se da a un nivel de significancia del 5%, que es bastante alto. Ahora vamos a realizar el ejercicio 4.3.1, que dice: una población con distribución normal constituida por 50 una distribución normal constituida por 500 fichas que se encuentran en un archivador, se extrajo una muestra de 16 observaciones. Como siguen: 56, 45, 46, 37, 56, 41, 43, 36, 45, 56, 49, 62, 43, 60, 49, 72 y 56. Se sabe que la desviación estándar poblacional es igual a 10, pero es desconocida la media poblacional. Cometiendo un riesgo del 0.05, o sea el nivel de significancia, probar la hipótesis de que media población sea igual a A40, B49, C51 y E60. Entonces procedemos, primero empezamos definiendo nuestro vector, que está con los valores que ya nos dan en el ejercicio. Vamos a tener, en este caso, empezar con una población de 40, vamos a tener un sigma del 10, un alfa de 0.05%, y como ya lo hemos venido usando, tenemos nuestra función HSTest para la prueba de hipótesis. Y entonces definimos que, como en este caso vamos a ejecutar nuestro programa, tenemos que la respuesta es 1 en el primer caso. Entonces decidimos que rechazamos la hipótesis nula, es decir que en la población no es cierto que sea igual a 40. En el segundo caso tenemos aquí M49, que nos pedía igual con el mismo, el sigma de 10, el alfa de 0.5 y nuestra función para rechazar o aceptar la hipótesis nula, y nos da como resultado que es 0, que significa que acepta la hipótesis nula, que 49 es verdadero, o 49 u 50 son verdaderas. Entonces ahora vamos a proceder a realizar de igual forma con 50 y 51, con lo cual ahora definimos un m de 50 y nuestra función para aceptar la hipótesis nula, y como podemos ver es 0, con lo cual nosotros aceptamos la hipótesis nula,
Y lo que decimos en tanto es que se cometió un error del tipo 2 porque se sabe que la media poblacional verdadera es 50. Entonces, como ya definimos anteriormente que era 50, ahora no puede ser 51. Entonces ahora vamos a probar con una hipótesis nula de 60, a ver si aceptamos o no la hipótesis nula, y entonces empezamos definiendo nuestra función h, que va a ser igual a ese test de x, que es el valor que estamos buscando, m, definimos el sigma y el alfa. Como podemos ver, la respuesta es 1 y dice que se rechaza la hipótesis nula y por tanto no se comete ningún error, ya que se rechaza algo falso. Entonces ese es el resultado que pudimos encontrar en este ejercicio en el 4.3. Ahora vamos a proceder a realizar el ejercicio 4.4, el cual nos dice que vamos a tener, encuentra el intervalo de confianza para la media muestral de 95% de confianza según los datos en el datastate 10. Para lo cual vamos a tener nuestro vector, vamos a tener la función dispate, vamos a tener la función min, vamos a tener la función lect y vamos a tener la función disp, que lo que va a servir es para calcular la media muestral. Entonces también vamos a considerar el disp para el número 2, str m men menos q, que lo que va a hacer es calcular la media muestral. Entonces ahora definimos nuestras funciones para aceptar o rechazar la hipótesis nula, que va a estar comprendido por el valor d y en 368 y 0.05, y el vector d entre 1.75 y 0.05 con nivel de confianza. Entonces procedemos a ejecutar y como podemos ver tenemos que la hipótesis es igual a 0, es decir, rechazamos la hipótesis nula. No se puede rechazar la hipótesis nula con una probabilidad del 1.1614 y con un nivel de significancia de 1.55 a 1.70. Entonces esta es la solución del ejercicio que nos hemos planteado ahorita. Vamos a ir al ejercicio 4.5, el cual nos muestra que el ejercicio 1.5 nos da a conocer que determinar el intervalo de confianza para las razones de varianzas muestrales al 95% de nivel de confianza. Entonces, como podemos ver, tenemos de igual forma nuestros dos vectores y vamos a usar las mismas funciones, la función disp, que es para medir como ya vimos a continuación, que nos va a servir para medir el intervalo de confianza, y entonces vamos a tener también la función rbar, que es para la varianza, la función lect tanto para L1 y para L2, la función disp para calcular la razón de las varianzas muestrales, la función disp para el intervalo de confianza por las varianzas con un 95% de nivel de confianza, y vamos a tener la función dips num otra vez de strq para la razón de la varianza muestral. Entonces vamos a proceder a ejecutar, con lo cual nos arroja los siguientes resultados: que la razón de varianza muestral va a ser de 0.051599 y el intervalo de confianza por la razón de varianza muestral al 95% del nivel de confianza va a ser de 0.010698 y la razón de la varianza muestral va a ser del 0.2165%. Ahora vamos al ejercicio 1.6, y el ejercicio 1.6 lo que nos dice es que consideremos los datos de DataFace y se quiere saber si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las variaciones de las muestras con un 95% de confianza si la hipótesis sea. Entonces nosotros lo que vamos a proceder a realizar es de igual forma nuestros dos vectores, y lo que vamos a colocar dentro de la función para aceptar o rechazar la hipótesis son el vector 1 y el vector 2, en este caso x1, x2, y vamos a colocar el nivel de confianza, en este caso del 0.05%, con lo cual vamos a proceder a ejecutar. Como podemos ver, aquí nos dice que la hipótesis es 1, o sea, se niega la hipótesis nula con una probabilidad del 1.9006 por 10 a la menos 4,
con unos niveles de confianza, con un nivel de confianza del 0.0110 al 0.21, que son, como ya dije, los límites de confianza inferior y superior, y con base en el valor de la probabilidad se observa que es decir, que existe un 99.993% de confianza y que haya diferencia de estadísticas significativas entre estas varianzas. Esto ha sido todo por el capítulo 4 de MATLAB. Gracias.